Continuamos con las lecciones de la carta de Pablo a Filemón. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice el versículo 11: el cual, hablando de Onésimo, según el contexto anterior, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual, Onésimo, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Muy bien, versículo 11. El pasaje, como leí en la Reina Valera, lo cito nuevamente, Filemón 1:11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bueno, fíjense. Según el versículo 10, Pablo engendró por el Evangelio a Onésimo en la cárcel. Si leemos el versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahí esa frase significa que Pablo estaba preso allí, en cadenas, dicen algunas versiones. Allí le prediqué el evangelio a este hombre llamado Onésimo, que llegó a la cárcel porque entendemos que cometió delito, y estuvo preso ahí con el apóstol Pablo. Onésimo no llegó a estar preso por las mismas razones de Pablo. Pablo llegó a estar encarcelado por ser cristiano y predicar el evangelio en particular. Pero Onésimo llegó al mismo recinto, al mismo lugar donde estaba Pablo allí preso. Miren, con esto de que en el verso 10 Pablo dice que engendró a Onésimo, el apóstol nos enseña dos cosas fundamentales de su carácter piadoso y de su fidelidad al Señor Jesucristo. Número 1, ¿qué es lo primero que el apóstol aquí nos enseña con esto de lo que él le dice a Filemón de haber engendrado a Onésimo en la cárcel? Número 1, Pablo nos enseña a nosotros, como expresión de su piedad y fidelidad al Señor, a que pongamos en práctica el conocimiento de todo el bien que hay en nosotros. Recuerden lo que Pablo le dijo a Filemón en el versículo 6. Dice el verso 6: para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué cosa? En el conocimiento de todo el bien que está, en este caso, en Filemón o en nosotros. ¿Ok? Así que Pablo nos está enseñando a poner en práctica el bien que nosotros
llegamos a conocer y ahora habita en nosotros. ¿Ok? El bien según Dios que conocía Pablo era acerca de la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso lo declaró Pablo en la primera carta a Timoteo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, el apóstol dijo este postulado acerca de Jesús. Pablo sabía este maravilloso y excelso bien. Él conocía eso. Él conocía esto, este bien, esta bondad divina de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ese bien lo conocemos nosotros. Yo creo que todos aquí, todos sin excepción, bueno, salvo tal vez los niños, ¿verdad? Algunos jovencitos, pero hablemos de los bautizados, de los cristianos. Todos conocemos ese bien está en nosotros. Tenemos ese conocimiento de ese bien, de que el Señor Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Ahora fíjense, ¿qué hizo Pablo con este bien divino que conocía? Según la carta, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué implica Pablo? Porque no dice literalmente, expresamente, no dice que, este bien, esta bondad divina, esta bendición divina, esta cosa buena divina, esta buena noticia, yo se la prediqué a Onésimo. Esto que yo conocía, se la comuniqué en la cárcel. Pero Pablo lo implica. ¿Qué hizo el apóstol, mis hermanos? ¿Qué hizo Pablo con eso que ustedes y yo conocemos y no ignoramos? Él se la comunicó a Onésimo. Ahora escuchen esto. ¿Por qué? Porque este bien, según la voluntad de Dios, según sus predeterminaciones, según sus disposiciones, según sus decretos eternos, este bien de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores existe y llega a ser conocido, hija, por nosotros para transmitírselo a los demás. No es un bien para quedarnos con él nosotros solamente, sino para que otros lo conozcan. Si partimos de la premisa que es algo bueno, único, extraordinario, maravilloso, y que lo necesitan los hombres, lo necesitan. No es una cuestión de que si el evangelio es como ir a un menú en un restaurante y decir, bueno, esto no lo quiero, más bien quiero esto para alimentarme. No, es que no hay otra forma de ir al Padre sino a través de Cristo. Y no hay otra manera en que los hombres puedan ser salvos sino a través de Jesús. Entonces ellos necesitan eso. Entonces esto es lo primero que Pablo nos enseña aquí.
que él puso en práctica lo que el mismo bien enseña se debe hacer con él hacia los demás, es decir, comunicarles la buena noticia. Eso hizo Pablo con Onésimo estando preso ahí. Número 2, lo segundo que el apóstol nos enseña de su carácter, de su personalidad piadosa, devota, fiel, leal a Cristo, es lo siguiente. Si ese conocimiento es auténtico y somos fiel a él, ¿cuál conocimiento? Acerca del bien por el Evangelio, en este caso de comunicar a Cristo, de hablar acerca de Cristo, entonces lo pondremos en práctica. Fíjense, pondremos en práctica el conocimiento de este bien, de hablar de Jesús en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Pablo no dudó de enseñarle la buena noticia a Onésimo, inclusive en una condición difícil y de padecimiento. La situación desfavorable de Pablo no fue una excusa para no hablar de Cristo a otros. Pablo no dijo, estoy en la cárcel, padeciendo, y la verdad yo no tengo ningún ánimo de hablar de Jesús. Tengo que pensar en mí primero y en mis dolores antes de hablarles a otro acerca del Salvador. Esa no fue una excusa para Pablo para enseñar acerca de Jesús. De hecho, escuchen lo siguiente. De hecho, predicar el Evangelio en circunstancias difíciles prueban la calidad de nuestro compromiso con Cristo en la proclamación de Él como Salvador del mundo. Enseñar acerca de Jesús, inclusive dentro, en el medio, en circunstancias dolorosas, Juani y Patti, Roberto, es una prueba de las propiedades, de la calidad de nuestra lealtad, de nuestro compromiso de proclamar a Jesús en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Eso hizo Pablo. Eso aprendemos aquí. Es imposible leer esto que hizo Pablo, siendo ya anciano y preso, para con Onésimo, y no extraer, no sacar, dado que está implicado, está envuelto, está allí, esa sabiduría, ese tesoro de conocimiento, esa riqueza de esa verdad, ese axioma bíblico de la espiritualidad del apóstol, de que él puso en práctica, que sabía que debía hablar de Jesús, por lo que representa el Señor, el Evangelio, para la humanidad, para todo pecador, incluyendo a Onésimo, y hacerlo siendo ya un hombre anciano y preso en una situación difícil. ¿Ok? Es una tremenda reflexión para nosotros.
para que aprendamos a que no hay excusa para no hablar de Jesús, inclusive en situaciones difíciles. Entonces, y según Pablo, este Onésimo, que ahora es cristiano y hermano en Cristo, dice Pablo, este hombre ya no es inútil, dice. Ya no es inútil, porque eso lo fue en otro tiempo. En otro tiempo. Noten el texto. Miren el texto. El cual Onésimo en otro tiempo a ti, Filemón, te fue inútil. Te fue inútil. La frase otro tiempo implica un momento distinto en el pasado de Onésimo a su presente actual. En otras palabras, el apóstol está diciendo, Filemón, mira Filemón, presta atención Filemón, el Onésimo que conociste en el pasado ya no es el mismo. Y no lo es por mí, sino por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, cuando Pablo describe a Onésimo de esta forma, no solo está reconociendo la vida pasada de él, la cual fue pecaminosa, sino también está expresando, ¿qué cosa? Fíjense, la eficacia de la gracia y de la misericordia del Señor en la persona de Onésimo por causa de la nueva y transformada vida en él. Cuando Pablo habla así de Onésimo, cuando dice aquí, Onésimo en otro tiempo te fue inútil. Ese cambio, esa transformación, este nuevo hombre es producto de la eficacia. ¿Eficacia de qué cosa? De estas virtudes divinas conocidas a través de Cristo y en el Evangelio que hacen posible, Saulo, que un hombre como tu papá hayamos podido, y todos los que estamos aquí bautizados, hayamos podido cambiar nuestras vidas. Por la gracia y la misericordia del Señor. Se realizaron, o se realizó, mejor dicho, realizó la obra de redención en la vida de Onésimo. Hubo el perdón de sus pecados. Él era una cosa pecaminosa y ahora es otra persona. Miren cómo Pablo, precisamente en la carta a los Efesios capítulo 2, cómo Pablo describe esto mismo de Onésimo, que Onésimo, él fue un tipo de persona y ahora es otra. Dice Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, noten el pretérito, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora noten. En el verso 1 se emplea el pretérito o el pasado. Estaban muertos. En el verso 2, la idea de otro tiempo, en otro tiempo. En el versículo 3, vivimos, noten el pretérito, el pasado. Allí. Pero llega el 4. Llega el 4 y hay un quiebre, hay un parteaguas allí. Porque Pablo emplea en el verso 4 una palabra que en la gramática es una conjunción adversativa para representar dos ideas contrapuestas. Pero, ahí está la palabra, pero, o sin embargo, Dios, ¿qué cosa? Que es rico en misericordia, nos amó, hizo algo, Él nos amó, y aunque nosotros estábamos así, nos dio vida, y ahora noten el resultado, por gracia, sois tiempo presente, sois presente, el presente indicativo continuo, sois salvos. Qué interesante. Del 1 al 3, lo que éramos en otro tiempo. Del 4 en adelante, lo que hizo Dios y lo que ahora eres. Tú eres una persona salva, hermana, por la gracia de Dios. Wendy y yo ya no somos lo que éramos. Eso es pasado. Ni Roberto. Esta misma sabiduría aquí, esta misma idea, está aquí con Onésimo. Cuando Pablo le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero, ahí está la palabra, la conjunción adversativa que muestra estas dos ideas contrapuestas. Él te fue inútil, pero ahora es tiempo presente útil. ¿Vieron? Ahí en el texto del verso 11. Gracias al santo y bendito evangelio de Jesucristo, en donde se encuentran las inagotables bendiciones de la gracia divina, Onésimo pudo recibir el perdón de sus pecados y la reconciliación con el Creador. Por tal razón, Pablo no escatimó, no se limitó, no se reservó en predicarle el evangelio a Onésimo, porque sabía muy bien, Cecilia, por experiencia propia, el apóstol, que el evangelio de Cristo tenía el poder de redimir a un hombre y transformarlo para siempre. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, leamos la confesión del apóstol, lo que yo llamo la confesión de un pecador redimido. Primera a Timoteo, capítulo 1, hijo, versículo del 13 o 13 y 14. Dice el apóstol, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero, ahí viene el parteaguas, el quiebre, fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Pablo está diciendo, yo era esa clase de hombre. Yo fui esa clase, ese tipo de persona. Yo era eso. Pero, todo cambió. Dios hizo posible que yo cambiara y transformara mi vida para siempre. Y allí Pablo, en esta confesión, él ahora tiene toda la fuerza moral, tiene toda la prueba, tiene toda la certeza, la seguridad y la convicción de hablar en pasado acerca de su vida. Yo recuerdo, Carlita, cuando me hice cristiano. Fíjate, Saulo, hijo, que mis antiguos compañeros en la vida mundana, pecaminosa, yo me desaparezco y me los encuentro al tiempo y me preguntan, pues, ¿dónde has estado o qué? Y ya les platiqué, aunque en Venezuela uno no dice, te voy a platicar. Uno dice, bueno, déjame echarte el cuento. ¿Verdad? Y yo recuerdo que la mayoría de ellos decía, pero es que tú eras, y tú hacías, y tú fuiste. Sabían toda mi historia, me conocían muy bien. Y yo les dije, sí, en efecto, exactamente, me has descrito como yo quiero que ahora me describan. Como alguien que fue, que hizo y que estaba. Ese era mi pasado. Ustedes conocieron a ese hombre y ese hombre murió definitivamente. Ahora yo soy salvo por Cristo. Y ahí les prediqué el Evangelio. Miren, ahora Onésimo es un hijo de Dios y hermano en Cristo de Pablo y Filemón. Y como tal debía ser aceptado y además tratado por ambos. Fíjense eso. Aceptado y tratado como un hijo de Dios y como un hermano en Cristo. Noten, aceptado y tratado. Porque no es solamente, sí, tú eres mi hermano. Sí, te bautizaste. No es solamente eso, ese reconocimiento de esa nueva condición, de ese cambio de estatus, de uno que no era salvo, no era cristiano, no era hijo, miembro de la iglesia, por uno que es. No, ahora el trato hacia Él. ¿Cómo quiere Cristo que tratemos a nuestros hermanos? En ese sentido de aceptado y tratado por ambos, aunque ya Pablo ya lo había aceptado y lo estaba tratando como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo, para Filemón esto sería un gran reto, un gran desafío. Para Filemón aceptar y tratar a Onésimo como un hijo de Dios y como un hermano en Cristo sería un gran reto. Que Filemón viera a este hombre como un hombre nuevo en Cristo. Verlo como un hombre nuevo. En particular porque en este caso en concreto, Filemón y Onésimo tuvieron una relación. Y según la carta, Onésimo era un esclavo de Filemón. Un esclavo, él era su amo. Y Onésimo se va y termina en la cárcel.
Y entendemos que comete delitos, agravio, ofensas contra Filemón. Por lo que Pablo dice allí, según los indicios de lo que Pablo expresa en su carta. Por eso era un gran reto, era un gran desafío, que ahora Filemón, cuando llegase Onésimo, y entiendo yo, con la carta de Pablo, ¿quién es? Onésimo. Está Filemón. Y cuando Filemón, me imagino al verlo, y él le entrega la carta de Pablo. Y Onésimo leyendo esa carta. Digo, Filemón y leyendo que él ahora es un hermano en Cristo, convertido al Señor por la obra del apóstol en la cárcel. Miren, esa situación para Filemón, escuchen, fíjate, Pati, esa situación para Filemón era una evaluación, era un examen a la espiritualidad de Filemón y al conocimiento de todo el bien que había en él. Esa situación era una evaluación, un examen, una prueba para determinar la calidad espiritual de Filemón con respecto a lo que él conocía. Mencionó Pablo en el verso 6 de todo el bien que residía, habitaba en él. En esta carta que iba a leer Filemón, Pablo emplea un verbo en pasado, en pretérito, haciendo referencia a la vida anterior sin Cristo de Onésimo. Pablo dice: Saulo te fue inútil. Luego el apóstol emplea un adverbio de tiempo y un verbo en tiempo presente. Dice el versículo 11, ahora es el adverbio de tiempo, ya, ahora, en este momento, a ti y a mí nos es el tiempo presente, es útil. ¿Vieron? Te fue, a ti solo, el te fue pasado inútil, pero en este momento, en este instante, en su vida actual, ahora, nos, a ti y a mí, ya cambió todo, nos es, tiempo presente, útil. Esto parece ser insignificante, pero no lo es, porque describe, como declaró Pablo, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios 5, 17, en la Nueva Biblia al Día. Si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Los pecados y la inutilidad de Onésimo había sido perdonada en su totalidad y quedado atrás para siempre.
En Él se cumplió la promesa, en la persona de Onésimo, se cumplió la promesa de Hebreos capítulo 8, verso 12. ¿Cuál es esa promesa en Hebreos capítulo 8, verso 12? Cumplida en la persona de Onésimo. El Señor dijo: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor fue propicio a las injusticias de Onésimo. Es decir, Él ahora, el Señor, ya no recordará, no tendrá memoria de los pecados y de las iniquidades de Onésimo, porque el Señor le perdonó todo ello. Cuando tú y yo fuimos convertidos a Cristo, ángeles, cuando nos bautizamos, producto de la fe y el arrepentimiento que tuvimos hacia Cristo y hacia el pecado, el Señor fue propicio a nosotros, es decir, Él determinó ya no más imputarnos para acusarnos y condenarnos de los pecados pasados nuestros, de todas esas injusticias e iniquidades pasadas. El Señor a uno de sus profetas les dijo: echaré sus pecados en el fondo del mar y ya no me acordaré más de ellos. Como el extremo del oriente a occidente, así estará lejos sus pecados de mí, por el perdón de Él. Saben, Pablo no tenía duda de tal cosa. Él estaba plenamente convencido de ello. ¿De qué? De que el Evangelio había perdonado la vida pasada, los pecados, mejor dicho, los pecados, las iniquidades, las injusticias pasadas de Onésimo, y que él ahora era un hombre nuevo. La cuestión era si Filemón podía ser capaz. Esto es interesante, porque también nos toca a nosotros si somos capaces, si podemos ser capaces, aptos, competentes de poder aceptar que Dios puede perdonar a una persona como Onésimo. Y si nosotros somos capaces, aptos, competentes de poder perdonar toda ofensa a este nuevo hermano. Claro que aquí hay un contexto, porque estamos hablando de un hombre, Wendy, y Ángeles y Anita, que tenía una relación con Filemón y lo agravió, lo ofendió, lo lastimó, lo hirió. Lo dañó, pecó contra él. Trata, Ángeles, de imaginar aquella persona de tu pueblo que te haya hecho daño en el pasado y te haya hecho sufrir. Trata de imaginar esa persona, bueno, si la hubo, ¿verdad? No estoy diciendo que, aunque dudo que no haya ese tipo de personas en nuestra vida pasada, Pati, y que luego aparezca aquí y diga: soy cristiano o cristiana. Conocí el Evangelio allá en Veracruz con los tales hermanos, y tú digas: ah, sí, ahí he ido yo a congregarme.
allá en Chiapas, aquella que te hacía bullying y te hizo mucho daño, se burló de ti, hasta te quitó el príncipe azul que tenías, y aparezca aquí. Imagínate, Roberto, que te llegue a tu vida un Onésimo, ¿verdad? El punto aquí era si Filemón podía ser capaz de aceptar, número uno, que Dios le había perdonado y que él ahora debía perdonarle. En ese sentido, Filemón debía tener presente el bien según Dios que enseña Colosenses capítulo 3, 12 y 14. Noten Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Y aplicar ese bien con su ahora, hermano, Onésimo. Fíjense. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 12, Filemón 1:12. El cual, Onésimo, vuelvo a enviarte, Filemón, tú pues recíbele como a mí mismo. Bueno, la Reina Valera 60 vierte el pasaje desde el texto griego así: tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora, aquí tengo 3 versiones que me gustaría citarlas para consideración de este estudio. La primera, la Biblia de Torres Amat. Fíjense cómo está esta versión del Nuevo Testamento. Fíjate, hija, cómo Saulo traduce el pasaje, el verso 12. Dice así: y considero que estas 3 versiones, entiendo, según mi análisis del texto griego, vierten el pasaje más exacto que la Reina Valera 60. Dice Torres Amat: el cual, Onésimo, te lo vuelvo a enviar. Tú de tu parte recíbele como a mis entrañas, o como si fuera hijo mío. Cecilia, la Biblia latinoamericana vierte el pasaje así, fíjate: te lo devuelvo. Recibe en su persona mi propio corazón. En la Biblia de Serafín de Aucejo, Anita traduce así: te lo envío de nuevo, es decir, te envío a quien es mi propio corazón. ¿Cómo fue enviado Onésimo a Filemón? Ojo, miren la pregunta: ¿cómo fue enviado por Pablo Onésimo a Filemón? Como uno que tiene el afecto, el aprecio, la estima, inclusive se puede decir el cariño de Pablo.
Filemón no solo debía recibir a Onésimo como si fuese la misma persona de Pablo, sino también a quien Pablo amaba con afecto. En otras palabras, Pablo le dice a Filemón: recibe a Onésimo como aquel a quien amo tan tiernamente, que parece llevar mi corazón consigo donde quiera que va. Para Pablo, Onésimo no era cualquier cristiano. Lo consideraba su corazón. Pablo no solo quiere que Filemón reciba a su esclavo Onésimo como un pecador convertido a Cristo, sino también como uno que ha hecho méritos para ganar de Pablo su confianza y cariño. Esto, hermanos, esto que dice Pablo, Nando, acerca de Onésimo, cómo lo describe, cómo lo envía y lo describe en la carta para que Filemón así lo reciba, como sus entrañas, como su corazón, como si fuese él mismo, como un hijo amado, querido, lleno de afecto y de amor por el apóstol hacia él. Esto refleja en la persona de Onésimo. ¿Saben qué refleja? Esto, hijo, esto. O sea, cuando Pablo le dice a Onésimo, yo tengo en este concepto, a Filemón, cuando Pablo le dice a Filemón, yo tengo en este concepto a Onésimo, esto refleja una conversión total y genuina por parte de Onésimo, que a pesar de la adversidad de la prisión, ha dado frutos dignos de arrepentimiento, demostrando a Ana Sofía su sincera conversión a Jesucristo y amor al apóstol. Cuando Pablo habla así, describe y tienen este concepto a este hombre, Onésimo, está autentificando, certificando que él es un hombre distinto. Que ciertamente él se convirtió y ha llegado a amar al apóstol. Lo que Pablo le confiesa a Filemón acerca de Onésimo exhibe la calidad de los sentimientos del apóstol hacia un hombre pecador que había alcanzado la misma gracia que Pablo alcanzó inmerecidamente. Qué interesante es esto. Pablo llegó a amar a un vil, miserable pecador, como lo fue él, pero que la gracia de Dios lo había transformado. Así como a él, a Pablo, inmerecidamente. Escuchen, Pablo había llegado a amar con amor filostorgos, una palabra griega, filostorgos, de trato afectuoso, de familia, como a un hijo, a uno que, habiendo sido pecador, era inútil, pero ahora, convertido a Cristo, era útil al Señor. Esta palabra filostorgo se encuentra en Romanos 12:10. Pablo llegó a amar así a Onésimo de manera afectuosa, sincera, profunda.
cálida, entrañable y cariñosa. A Onésimo. Y así lo trató. Porque aunque pueden existir estos sentimientos, la enseñanza en Romanos 12:10 es el tipo de trato que debemos darnos nosotros. Nosotros, con amor, filostorgos entre nosotros. Dice la Biblia de Serafín de Aucejo en Romanos 12:10, con el cálido afecto de hermanos, amaos cordialmente los unos a los otros. Y además, en cuanto a la estimación, tened por más dignos a quienes, a los demás, es decir, a los hermanos. Cálido afecto, amor cordial. Tiene que ver con el trato porque aquí habla de unos a los otros. En la versión moderna de Romanos 12:10 dice, tocante al amor fraternal, sed sinceramente afectos, ¿quiénes? Los unos hacia los otros, en cuanto a honra, prefiriendo cada cual al otro. Pablo tenía tales sentimientos para con Onésimo y a la vez en su trato para con él. Él tuvo un cálido afecto, un amor cordial, un amor fraternal, un sincero afecto hacia Onésimo, pero sobre todo en el trato hacia él. Así debemos tratarnos también. Debemos aprender a desarrollar entre nosotros este tipo de amor para tratarnos en esa forma. Miren, si el bien que conocía Filemón por el Evangelio con respecto a amar a los hermanos era auténtico y verdadero, y él era un genuino cristiano, entonces la obediencia a la verdad debía producir en él lo que Pedro declara en su primera carta, capítulo 1, versículo 22. Si Filemón, hijo, era un auténtico, verdadero cristiano convertido a Cristo, o sea, de realmente, verdaderamente, Pedro dice que nuestra purificación en nuestras almas por la obediencia a la verdad tiene este propósito. Debe producirse este efecto. Noten lo que dice Pedro, 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado, él escribe a cristianos, ¿verdad? Le está hablando a cristianos. Ustedes, hermanos, purificaron sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué cosa? ¿Qué leen ustedes allí? ¿Para qué? Por eso a veces me cuesta a mí entender, no puedo todavía yo asimilar, que alguien profese ser cristiano, discípulo, que diga que su alma ha sido purificada, limpiada del mal, porque ha obedecido según él la verdad, y no cumpla ese propósito. Vean el texto.
El texto dice, para el amor ¿qué? Fraternal, no fingido, sino que se amen unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, yo creo que Onésimo, en su conversión por el Evangelio, él llegó a esto, a cumplir este propósito. Noten la preposición de propósito, para esto, mediante el Espíritu o su revelación, habiendo obedecido la verdad, el Evangelio, purificaron sus almas. ¿Para qué cosa? Para el amor, para que practiquen el amor fraternal no fingido, para que se amen unos a otros entrañablemente, sinceramente, de corazón puro, sin escrúpulos, sin prejuicios, sin nada allí. Sin ninguna otra, sin perversión, sin corrupción, sin maldad. Es increíble cuando alguien profesa que es discípulo y hace lo contrario a esto. Filemón debía aprender a amar a su nuevo hermano sin prejuicios, sin escrúpulos. Repito, Filemón debía aprender a amar a su nuevo hermano sin prejuicios, sin escrúpulos. Miren, Pablo supo muy bien la clase de hombre nuevo que había llegado a ser Onésimo por el Evangelio de Jesucristo. El apóstol sabía de la calidad de cristiano que había llegado a ser Onésimo por la gracia divina. A pesar de los errores de su pasado, Cristo le dio un nuevo comienzo a este pecador, así como también a Pablo. Y el apóstol fue testigo de la transformación de Onésimo hasta el punto de amarlo como fue amado por él, es decir, por Pablo. Por eso Pablo intercede, aboga por este hombre nuevo por Cristo, por el Evangelio, ante otro hermano. Porque ciertamente el apóstol conoció de la transformación y del nuevo carácter de Onésimo. Conclusión de los versículos 11 y 12. Fíjense. No olvidemos que la lealtad de Pablo al mandato de Cristo lo demostró al predicar el Evangelio, inclusive en circunstancias difíciles. Esto era una demostración que el bien del Evangelio que Pablo conocía, a pesar de las circunstancias adversas, no se lo reservó para él solamente. La situación desfavorable de Pablo no fue una excusa para no hablar de Cristo a otros. Y su ejemplo es digno de ser imitado por nosotros. No hay excusa. Cuando llegó el Evangelio a Onésimo, por medio de un cristiano anciano y preso, su vida cambió totalmente por la gracia y misericordia de Jesucristo. No por el poder o la piedad de Pablo, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo cumplió en este miserable pecador la promesa del perdón y de la indulgencia divina. Onésimo podía decir con toda certeza y confianza: yo era, pero ahora soy otro por Cristo. Y nosotros podemos decir lo mismo. De esta forma,
Cristo le concedió a Onésimo una segunda oportunidad y él transformó su vida, llegando a ser un hermano de tal calidad que fue amado cariñosa y tiernamente por el apóstol, demostrando Pablo con ello que aquellos que creen en Jesucristo, se arrepienten, se bautizan y evidencian, prueban, demuestran genuinamente su nueva vida, son dignos de ser amados por sus hermanos en Cristo.